En Lima, según recientes sondeos, el 51% de los usuarios suele trasladarse en taxi. De ellos, el 68% lo hace de la manera tradicional, de manera informal, en la calle. Es decir, toman un taxi desde una esquina. Pero ya existen algunas modalidades que forman parte de las preferencias de los capitalinos. Nos referimos a los taxis por aplicativo, por ser más seguros, cómodos y se paga una tarifa justa. Sin embargo, ante las recientes denuncias de robo, maltrato, acoso e intento de violación, el Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que busca regular este servicio. En Voz Ciudadana vamos a conversar con un experto en temas de transporte para que nos dé los alcances de esta ley y conoceremos opiniones y testimonios. Yo no tomo taxi en la calle pues, simplemente porque creo que es inseguro, ¿no? Y que me pase esto en el aplicativo no me parece justo y tampoco me parece que sea algo que esté sin ningún tipo de control, ¿no? Y ya nos encontramos con el abogado Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Él es un experto en temas de transporte para hablar justamente sobre la realidad del servicio de taxi en nuestro país. Doctor, bienvenido a Congreso Televisión. Primero vamos a tener un panorama de su parte de cuál es la realidad del servicio de taxi, sobre todo en Lima, donde se suele usar mucho este servicio y también en general. Lo escuchamos. En nuestro país tenemos una ley que regula el tránsito y el transporte. Es la ley 27181 del año 99. En esta ley se establece como autoridad competente para regular el transporte en el servicio de taxi es la municipalidad provincial. En todo el Perú, las municipalidades provinciales son las únicas competentes para autorizar, gestionar, fiscalizar el servicio de transporte, inclusive emitir una ordenanza para regular en cada localidad. En el caso de Lima, obviamente tenemos una ordenanza que regula este servicio y establece 3 modalidades de taxi: el taxi remis, el taxi de estación y el taxi independiente. En el taxi remis apenas hay menos de 5.000 vehículos, hay como 50, 60 empresas que están a cargo y los clientes solicitan con una llamada telefónica o por WhatsApp o por otro medio, pero demora en llegar el taxi porque hay que solicitar por lo menos con 1 hora de anticipación. La modalidad de estación son las unidades que tienen que ser presentados ante la municipalidad para tener una autorización, es decir, está a cargo de empresas. Es en esta modalidad donde hay el mayor número de taxis, que superan los 100.000 taxis, y está inscritos en más de 350 empresas. Estas empresas realmente no tienen mayor responsabilidad porque tampoco no se encargan de que sea un buen servicio. Y el taxi independiente, perdón Raquel, ese está a cargo directamente de la municipalidad de Celtame, no necesitan de una empresa. El taxi amarillo con otro. ¿Y cuántos taxis circulan en Lima diariamente y cuántos son informales? En Lima, autorizados por la Municipalidad de Lima y el Callao, son un promedio de 180.000 taxis. A eso debemos sumar por lo menos unos 20.000 taxis que son eventuales, que salen los fines de semana o en la noche o en la mañana, vehículos particulares que hacen taxi poniendo un letrero en la luna parabrisas. Pero a eso tenemos que sumar, desde hace aproximadamente 5 años, algo más, se ha implementado en nuestra ciudad y en el país ya, en algunas ciudades del país, el taxi mediante el sistema aplicativo, que son empresas que están afuera, algunas, la mayoría están fuera del país, y el que va a prestar ese servicio no tiene que estar necesariamente inscrito en la municipalidad. Ahí viene la irregularidad de este servicio.
¿por qué optas por el taxi por aplicativo? Es que a veces hay lugares peligrosos donde no se puede pedir taxi, entonces la única solución sería pedir por celular. Puede ocurrir cualquier cosa, o sea, puede ocurrir, estás en la esquina y de repente te roban y así, entonces preferible esperar ahí nomás donde usted está, en una casa, una reunión o algo, a que venga el taxi, a que tú estés esperando afuera en la calle, que es donde sería más peligroso. Y en el tema de seguridad también es porque en realidad me sale la foto del chofer, me sale la placa y yo puedo compartir mi ubicación con cualquier otra persona. Hay una gran diferencia si lo tomas en la esquina o en la calle. Paradero. ¿Para ti es fácil utilizar el aplicativo móvil? Sí, es más práctico, más fácil de utilizar para mí el aplicativo porque, o sea, pido y mientras que estoy haciendo una u otra cosa estoy esperando que llegue y no estoy apurada. Alrededor de 21%, por lo menos en la capital, suele usar este aplicativo, incluso de manera diaria. ¿Por qué? Porque consideran que es más seguro, cómodo y porque se paga una tarifa justa, ¿no? Un poco para que el público entienda, estamos hablando de este taxi por aplicación de su teléfono o de su teléfono móvil, para que nos explique cómo funciona. Muchos dicen que no tiene oficina, tienen oficinas en el extranjero, en el caso de Uber, pero también tenemos Easy Taxi. Cuéntenos cómo convocan, porque se sabe que contratan a personas que quieren cachuelearse como taxistas y si pasan por un filtro. Este servicio mediante el taxi aplicativo aparece aproximadamente hace 5 años en nuestra ciudad y ya está en todo el mundo prácticamente. Estas empresas no están acreditadas en el Perú, es decir, no tienen una oficina en el Perú. Según ellos y según el contrato que nosotros hemos podido leer de una de estas empresas, por ejemplo, ellos dicen, nosotros somos intermediarios, nosotros no somos una empresa de taxis, solamente le damos la información al que quiere un taxi y al que dispone de un vehículo para desplazarlo. Pero, evidentemente, también dice en el mismo contrato que ellos van a prestar un servicio de taxi. Lo que ellos no reconocen es que ser una empresa de taxi. Entonces, en este servicio, ¿cómo es el servicio? Que iba la pregunta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es mediante un sistema aplicativo. Este sistema aplicativo uno tiene que bajar en su teléfono. Hay varias empresas, y hay como 14 empresas en Lima, y se inscribe en este sistema aplicativo, en el que uno elija. Entonces, esta empresa está expedito cuando uno llama de su teléfono, le ofrece un vehículo para su destino y le pone quién es el conductor, qué placa de vehículo es y cuánto va a costar ese servicio. Esa es la gran ventaja que ofrece este servicio mediante el sistema aplicativo. Obviamente, si comparamos con el transporte de taxi tradicional, el taxi tradicional no sabemos a qué vehículo estamos subiendo. Pero en este caso, ¿quiénes prestan el servicio? ¿Cómo son convocados los choferes? Claro, son convocados abiertamente, que cualquier conductor o cualquier propietario de vehículo se puede inscribir. Ahí está el problema. Entonces, ¿Pasan por un filtro? No sabemos. Ellos dicen que sí pasan por un filtro. Entonces, la primera irregularidad está, como no tienen no cumple con el requisito de estar inscritos en la municipalidad, entonces son ilegales, son informales, no están inscritos como los demás taxis acreditados ante la autoridad. Se les exige, suponemos, el SOAT. Pero tienen ¿no? SOAT particular, ya. no tienen SOAT de taxi. Pedí un taxi de Miraflores hacia mi domicilio, en Breña, ¿no? El taxi tomó la vía expresa y cuando estábamos en la vía expresa tomó una ruta como quien se dirige hacia La Victoria. Salimos por la calle Iquitos y en una de esas calles dobló hacia la derecha y fingiendo, ¿no?, una especie de que su carro se había malogrado, salió de conducir el carro y se introdujo a la parte posterior hacia mi cabina y me robó mi laptop, me robó dinero que tenía. ¿Estaba armado? Estaba armado, sí, tenía un arma. Mío. Tenía un arma, me apuntó y bueno, en ese momento uno lo único que piensa es en su vida, entonces simplemente le dije cálmate y con palabras insultándome me echó del carro, ¿no? Y me dejó tirado en medio de La Victoria sin ningún tipo de... No tuve acción ni reacción. ¿No te acordaste del número de la placa? No, el número de la placa lo tenía registrado,
¿no? O sea, tú cuando pides el servicio tienes el nombre, el número nombre, de placa. el número de placa. ¿Su celular también? El número de contacto también está, ¿no? ¿Y qué hiciste en ese momento, luego de haber sido asaltado? ¿Cómo actuaste? ¿Qué hiciste después? Lo que hice fue caminar hasta una avenida conocida, porque de verdad yo no conozco mucho la Victoria, ¿no? Llegué caminando hasta 28 de julio más o menos, y de ahí ya más o menos como ubiqué, caminé un poco más y llegué hasta mi casa. Y de ahí fuiste a la comisaría, te quejaste con Uber. Lo primero que hice fue conseguir otro celular para poder tomar los datos del taxista, y lo primero que hice fue quejarme con Uber, ¿no? con este aplicativo que había tomado. Pero lo que hicieron fue no contestarme. O sea, mandé mi solicitud de atención a esta emergencia y no tuve ningún tipo de respuesta. Lo único que hicieron fue silencio total. Sin embargo, justamente ha habido muchas denuncias, numerosas denuncias. Si bien hay un buen porcentaje de la población que está ya usando, tomando servicio de taxi a través de estos aplicativos móviles, ya ha habido problemas, ¿no? Ha habido casos de acoso, porque como uno da su teléfono, ahí ve su teléfono y sus datos, ha habido choferes que han estado llamando y fastidiando a la pasajera, ha habido maltratos, robos y hasta un intento de violación. Ahora, ¿dónde uno se queja? ¿Es posible quejarse en la actualidad? El problema está ahí. Como estas empresas no están acreditadas en el Perú, no hay un tercero civil responsable. La queja en estos casos, por lo menos ya se ha dado varios casos, hay que hacerlo ante Indecopi. ¿Por qué? Porque es la entidad de parte del Estado quien regula el ejercicio del libre mercado y el servicio. De modo que deberíamos de recurrir a Indecopi cuando hay estos hechos. Lamentablemente este servicio, que aparentemente tiene una buena presentación, que efectivamente es rápido, es barato en muchos casos, el vehículo es moderno, etcétera, pero habiendo estas denuncias de intentos de violación y etcétera, pues evidentemente también nos muestra que no se está dando los filtros adecuados. Por eso era importante que el Congreso de la República se pronuncie al respecto. Hace unos meses atrás tuve una experiencia en donde el chofer era como que una mirada un poco acosadora, o sea, que te miraba, quería conversar, quería decirte, ¿no? Ay, ¿para dónde vas? ¿Con quién te vas a encontrar? Y esas cosas a mí no me gustaron, porque es como que, ¿para qué quieres saber dónde voy, con quién me voy a encontrar? Te entró una desconfianza. Me entró desconfianza y me entró miedo, o sea, yo soy bien miedosa. A mí me entró el miedo y es como que comencé a bajar un poco las lunas, porque normalmente yo subo toda la luna por el tema de que vayan a meter la mano a robarme. Pero en este tema prefiero que me roben el celular a que me vayan a hacer algo a mí personalmente. Y además porque hay experiencias donde le has hecho dormir a sus pasajeros. Exactamente, con algún somnífero o algo, entonces cierran todo y no hay forma en donde quejarte o en donde decir, ¿sabes qué? Me pasó esto, me pasó lo aquello, me pasó lo otro. Además, no solamente pasan peligros ustedes las pasajeras, también los mismos taxistas de este tipo de servicios. Sí, una experiencia cuando yo tomé el Uber Pool, que es un poco más económico en el tema del Uber, fue del mismo chofer que a mí me contó, o sea, estaba yo con una amiga y nos contó de que él normalmente no aceptaba Uber Pool porque a él ya le había pasado que le había aceptado justo como dos señoritas como nosotras que estábamos atrás, y luego en el recorrido paró otra persona más poniendo el Uber, fueron a recogerlo y al final terminaron asaltando al chofer y terminaron asaltando a las dos señoritas. O sea, no hay seguridad ni para uno ni para otro. Lo primero es que cualquier servicio de transporte en nuestro país tiene que estar regulado. O sea, no puede haber un servicio de transporte que no esté regulado. Y si tenemos una ley, la ley 27181, que establece que cualquier servicio de taxi tiene que estar regulado por la municipalidad, pues se tiene que cumplir con ese mandato de la ley. ¿Cuáles son los alcances de este proyecto aprobado en primera votación? Lo que creo que esta ley lo que va a hacer en principio es ello. Primero, regularizar que todos los vehículos que presten servicio de taxi, cualquiera sea la modalidad, incluyendo obviamente el servicio aplicativo, que para ellos expresamente es esta ley, pues deben estar regulados por el Estado. Tienen que estar acreditados en el Perú. Pero además este proyecto de ley
dice algunos aspectos que nos parecen importantes. No están dichos en la ordenanza, pero esta ley, que tiene un rango mayor, ya está disponiendo que tienen que revisar los antecedentes policiales, judiciales, hacer que tengan seguro de taxi, que tengan la placa de taxi, que sean vehículos y empresas acreditadas. Esto nos parece muy bien. Es decir, creo que en la segunda votación debe ser aprobado esta ley para que esta situación de una vez por todas se encamine mejor. Van a tener que contar con una oficina en nuestro país. Obviamente, de eso se trata. Cualquier empresa del extranjero debe estar acreditada en nuestro país. Nuestra Constitución garantiza que cualquier extranjero, cualquier país extranjero, empresa privada o persona natural puede constituir empresa en nuestro país. De modo que no estamos oponiéndonos a ello, por el contrario, creo que debe haber inversión en nuestro país. Pero obviamente tiene que estar acreditado, tiene que tener un domicilio fiscal, tiene que aportar al fisco como es natural cuando gana dinero y en este caso, en el caso de los taxis, no están cumpliendo con esa obligación. El tema de la seguridad pasa por saber quiénes brindan este servicio de taxi, quiénes son los choferes, cuáles son sus antecedentes. Con esta ley, ¿todo eso se va a regular? ¿Van a reportar sobre los antecedentes de los conductores? Eso es lo que está poniendo la ley. Está obligando que se ausculte y además se averigüe bien los antecedentes de quienes van a operar en este servicio. Y esto es favorable. Finalmente, el beneficiado debe ser la población. Me parece perfecto que haya una oficina, algo para quejarse o a quién reclamar y todo eso, y apuntar las placas de los carros siempre es bueno porque ahora ya no se puede confiar en nadie. Realmente está muy caótico ahorita. Mucha inseguridad y realmente es así. Usted señalaba, ¿no? La mayoría, ya un 51% de usuarios suele trasladarse en el servicio de taxi. Un porcentaje ya lo hace por estos aplicativos móviles, otros lo buscan a una persona de confianza y un pequeño porcentaje telefónicamente. ¿Cuál sería su recomendación, el consejo que haría a los usuarios del servicio de taxi? En todos los casos, cualquier usuario que utilice el servicio de taxi siempre debe tomar las medidas necesarias por su seguridad. Primero, sentarse siempre en la parte posterior, en los asientos posteriores. Siempre tomar en cuenta del vehículo. Si es un transporte tradicional, ver qué tipo de vehículo es, si tiene placa de taxi, es fácil de reconocer una placa blanca con franja amarilla. Es fácil de reconocer si es taxi inscrito en la municipalidad. Luego, comunicarse con un familiar cuando toma un taxi, siempre, cualquiera modalidad sea. En el caso del taxi aplicativo, por ejemplo, es mucho más fácil aún, porque se puede hacer seguimiento en el mismo aplicativo para ver en qué lugar está el vehículo desplazándose a su destino. De modo que es bueno comunicar al familiar cuando está en un taxi, especialmente cuando es una persona sola. Es cuando hay peligro, en particular las damas. Pero aún así, todos debemos tener mucho cuidado cuando asumimos un servicio de taxi, lamentablemente, es inseguro en nuestra ciudad. Cuando son de aplicaciones, tomo screenshot y se lo mando a mi papá o mi mamá, y si no, entonces le pregunto directamente al conductor y lo escribo a WhatsApp a alguien que tenga ahí justo hablando conmigo. Igual comparto mi ubicación en modo actual, por si acaso. Yo recién estoy en Lima, soy de Piura. Y nada, más que todo esas son las medidas que yo tomo. No hay un número incluso para llamar, no solamente tienen esta opción dentro de su aplicativo para colgar algún tipo de queja,
pero no hay específicamente un lugar donde tú te puedas acercar o llamar para poder resolver el problema. Entonces, para ti es de todas maneras positivo que se apruebe una ley que regule este servicio para brindarle seguridad a los pasajeros. Sí, por supuesto, debería ser algo inmediato, ¿no? Porque este servicio se está usando cada vez más, ¿no? Se está masificando, pero no hay un control, ¿no? Con esta ley, que todavía falta aprobarse en segunda votación, si uno es víctima de robo o de maltrato, de agresión sexual, de acoso, yo podría quejarme formalmente ante la empresa a través de la oficina que se instala en nuestro país. Evidentemente, si ya está regulado, ya existe una oficina, uno tiene dónde quejarse. Es decir, primero las autoridades, la Policía Nacional, intervendrá la Fiscalía, el Ministerio Público. Por lo de la empresa hay que ir a Indecopi y obviamente cuando termine la investigación y se exija un resarcimiento, una reparación, entonces habrá un tercero civil responsable. Siempre en los actos delictuosos el responsable es uno solo, es el individuo, en este caso el conductor o cualquiera que fuese. Pero el tercero civil responsable es el propietario del vehículo o es la empresa. Esa es la razón de regularizar este servicio y que estas empresas estén acreditadas en el Perú. Lamentablemente en nuestro país cualquiera puede brindar servicio de taxi, ¿no? Puede hacerlo hasta un delincuente y no pasa nada. Eso es verdad, por eso mismo fácilmente la delincuencia se infiltra en el servicio de taxi, cualquiera sea la modalidad, inclusive en este servicio mediante el sistema aplicativo. Tal vez el único servicio que se pueda librar de ser infiltrado por la delincuencia es el servicio remis, porque el servicio remis tiene sus unidades ya registradas en la municipalidad y la empresa le envía al conductor, al usuario. Entonces ahí no hay duda, es el conductor que está enviando la misma empresa. En cambio, en el sistema aplicativo o en el transporte tradicional, nadie se hace responsable. La Autoridad Autónoma para el Transporte, que ya ha sido aprobado en el Congreso, puede ayudar a regularizar, a formalizar esta situación, a ordenar un poco este servicio de taxi en nuestro país. Confiamos que así sea. Creo que esta ley es esperada. Nosotros muchos años atrás venimos impulsando esta iniciativa frente al silencio, a la inercia de los municipios de Lima y Callao durante 19 años, que ellos han podido constituir esta autoridad porque así señala el artículo 17 de la ley 2781 y no lo han hecho. De modo que frente a eso sale esta propuesta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao que ya está esperando la segunda votación. De ser así, esta nueva autoridad asumirá no solamente el transporte urbano, sino también el transporte de taxi, el transporte turístico, el transporte escolar, el transporte de carga y mercancías en la ciudad de Lima. En algunos otros países ya se está regularizando o regulando, mejor dicho, este tipo de servicio por aplicativos. ¿Y cuál sería su llamado a estas empresas? Sabemos que algunas están dispuestas a acceder a las exigencias de este proyecto aprobado en el Congreso. Ciertamente hay empresas que han aceptado y están ya probablemente acreditándose en el Perú. Pero creo que lo que hay que entender es que cualquier empresa que preste servicios en nuestro país tiene que estar dentro de la ley. Eso es lo importante. No se les exige otra cosa más que se acrediten en el Perú, que tengan una oficina en el Perú, que tengan su domicilio fiscal en el Perú y que presten el servicio. Y el ejercicio de la competencia es saludable. Cuanto más empresas haya, habrá una competencia regular, normal, que va a permitir cada quien ofrezca un mejor servicio y eso es en beneficio de la población. Consideramos que esta ley que debe ser aprobada en el Congreso va a beneficiar a la comunidad, va a beneficiar al país, porque nuestras autoridades tienen que tener un instrumento legal para poder regular y en este caso la municipalidad no lo tiene para poder regular el servicio de taxi aplicativo. Estamos a la expectativa de que se apruebe en segunda votación el proyecto de ley que regula el servicio de taxi por aplicativo para brindar una mayor seguridad al pasajero y al conductor. Plantea el registro nacional de sus conductores y la creación de una oficina en nuestro país para que puedan hacerse los reclamos correspondientes.
Recuerde que 100.000 taxistas operan al margen de la ley en nuestro país, con los riesgos y peligros que ello conlleva. Esperemos que este programa de Voz Ciudadana haya sido de gran utilidad. Conmigo será hasta la próxima.